Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Una vez, durante un mes de verano, mi hermano menor Kyle, quien había estado viviendo en Sudamérica durante los últimos 3 años e incluso logró iniciar su propio pequeño negocio allí, me escribió. Además, finalmente encontró una novia con la que decidió formalizar la relación. Antes de esto, siempre prefería estar en relaciones casuales y nunca se apegaba demasiado a nadie. Y ahora me envió una postal diciendo que planeaba visitarnos y quedarse una semana o 2 si era posible. A diferencia de Kyle, yo llevaba mucho tiempo casado, y mi esposa Marie y yo teníamos 2 maravillosos hijos que crecían. El mayor, Michael, ya tenía 15 años, y el menor, Sammy, tenía 12, pero tenían gustos y preferencias casi idénticos y siempre lograban llevarse bien, aunque a veces se molestaban como niños. María a veces se sorprendía porque entre sus conocidos, las familias con hijos a menudo llevaban a peleas o discusiones frecuentes. Pero era un poco diferente para nosotros. Siempre me esforzaba al máximo en educarlos porque ambos padres nos habían enseñado, a mi hermano y a mí, a vivir en paz y evitar conflictos innecesarios. Informé a toda la familia sobre la visita de Kyle durante la cena, y todos estaban realmente felices de que viniera a visitarnos. Pero la única incomodidad para mis hijos durante este periodo era que tendrían que compartir habitación. El más joven tomó esta regla menos dolorosamente, pero a Michael le molestó un poco. Lo entendí porque estaba en una edad en la que quería más espacio personal. Sin embargo, después de la cena, hablé con él, y como de costumbre, mis palabras tuvieron efecto, y prometió aguantar hasta que los invitados se fueran. El día en que se suponía que el avión de Kyle aterrizaría, fui al aeropuerto a recibirlo. Había llegado un poco temprano y, mientras esperaba, miraba principalmente a la gente que pasaba, y por alguna razón, me pareció por un momento que algo estaba mal, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado de alguna manera. El tiempo de espera pasó rápidamente, y pronto pude escuchar y ver a Kyle saludándome. Me apresuré hacia él con un abrazo, porque lo había extrañado mucho en 3 años. Y cuando llegué a él, noté que no había volado solo. Había una joven mujer latinoamericana a su lado, muy hermosa. Kyle apenas tuvo tiempo de saludarme antes de empezar a presentarme a su acompañante. Era su esposa, a quien ya había visto en fotos que me envió antes, pero hoy la vi por primera vez en persona. Antes, de alguna manera, no había tiempo para volar hacia ellos ni para que vinieran a nosotros, e incluso en su boda no tuve la oportunidad de visitar, ya que simplemente firmaron tranquilamente, marcando el evento solo en un círculo muy pequeño. Pero no me importó, simplemente me alegré de que mi hermano fuera feliz y finalmente pudiera venir a visitarnos. Nos dirigimos directamente a mi casa, donde María ya había preparado una mesa festiva y se estaba preparando para dar la bienvenida a los invitados junto con los niños. Kyle no vino con las manos vacías. En primer lugar, trajo excelente alcohol a la mesa, hecho donde ahora vivía. «Prueba esto», dijo. «Te encantará instantáneamente, y nunca querrás beber nada más». Oh, Sammy, como has crecido, levantó al pequeño, pero pronto lo volvió a bajar, ya que el niño pesaba mucho más que cuando Kyle lo vio por última vez. Revolvió el cabello de Michael y expresó lo feliz que estaba de verlo. El hermano y su esposa también trajeron algunos regalos para los niños, que comenzaron a examinar de inmediato, y decidimos no obligar a los niños a sentarse en la mesa con los adultos. Después de enviar a los niños a su habitación con nuevos juguetes y postre, charlamos durante unas 2 horas, sorbiendo el alcohol que mi hermano trajo. Me di cuenta de que era más bien un licor casero, bastante fuerte de hecho. Después de un rato, nuestra conversación se volvió muy relajada, y diría que todos nos sentimos demasiado cómodos, con Kyle actuando muy desinhibido y sin contenerse al elogiar a mi esposa. Sin embargo, Ruth, su esposa, parecía ajena a todo. A veces, el comportamiento de mi hermano me molestaba, pero lo atribuía al efecto del alcohol y no le reprochaba de ninguna manera. Kyle y Ruth salieron, mientras Marie se dirigía a la cocina.
Mientras tanto, decidí revisar las noticias en mi teléfono y no me di cuenta de cuando me desmayé. No soñé con nada específico, solo algunos pensamientos aleatorios que parpadeaban ocasionalmente, pero sentí como si todo estuviera sucediendo en la realidad. Luego, abrí los ojos. Vi el techo sobre mí, y mis sienes latían con un dolor pulsante. Recordando los eventos anteriores, me di cuenta de que el alcohol era, de hecho, más fuerte de lo que había asumido, y esas últimas copas probablemente no eran necesarias. No obstante, decidí ir a la habitación y continuar descansando allí, ya que el sofá no era particularmente cómodo. Eran las 2:30 según el reloj, miré a mi alrededor y no vi a nadie. La luz estaba tenue, y la casa estaba en silencio, parecía que todos se habían dispersado a sus habitaciones y caído en un sueño profundo. Llegué a la habitación bastante rápidamente, aunque tropecé ocasionalmente con los muebles en la oscuridad. Al entrar, vi a Marie ya acostada en la cama, dándome la espalda, casi completamente cubierta por la manta. No quería despertarla, así que me acosté a su lado en silencio. Luego, escuché un débil gemido de ella, pronunciado en sueños. Instintivamente, coloqué mi mano en su cintura y la moví suavemente a lo largo de su lado para ayudarla a sentirse segura. Siempre hacía esto cuando tenía una pesadilla, y estos movimientos solían aliviar su sueño. Pero esta vez, sentí que Marie estaba empezando a despertarse. «Lo siento, querida. No quería despertarte», le murmuré. Ella, sin apuro, se volvió hacia mí y dijo, «¿Qué?». Me pareció que escuché una voz que no era la de mi esposa, y nuevamente, pensé que podría deberse al alcohol. Aún así, quería estar seguro, así que giré la cabeza hacia ella. Para entonces, ella también había comenzado a girarse hacia mí, y cuando la manta se deslizó de su cabeza, vi que la persona en la cama junto a mí no era Marie en absoluto. «¡Maldición!», exclamé, saltando de la cama. Luego busqué el interruptor en la mesita de noche y encendí la lámpara de noche. «¿Qué haces aquí?». En mi cama estaba Ruth, vistiendo solo una camisa delgada, y parecía bastante cómoda. Pero al verme, no reaccionó con sorpresa como yo, en cambio, permaneció completamente tranquila. «Brian, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi esposa? ¿Y por qué no estás con mi hermano?». Miré alrededor como si mi hermano y mi esposa debieran estar en algún lugar por aquí. ¿Qué diablos está pasando? «Oh, cálmate. Probablemente estén durmiendo en algún lugar también. Todos bebimos bastante. Solo acuéstate y duerme. Lo resolveremos por la mañana». «¿Qué quieres decir con resolverlo por la mañana?». No podía entender su lógica y comencé a prepararme para buscar a Marie. Ella debía estar en algún lugar de la casa, seguramente. Salí de la habitación y comencé a escanear las paredes del pasillo. Mis pensamientos aún estaban un poco confusos, y sentía el peso de una resaca. Pero no podía dejar las cosas como estaban y continué, escuchando atentamente cualquier sonido. Ruth me llamó de nuevo, pidiéndome que no me preocupara, pero la ignoré y me dirigí hacia la habitación asignada a Kyle. Inicialmente, no pensé de inmediato que mi esposa estaría allí, solo quería que mi hermano se llevara a su esposa con él. Cuando entré, vi a Marie acostada en la cama. Mi hermano no estaba en ninguna parte, ni siquiera había considerado dónde podría estar. «Marie, despierta», me acerqué a ella y sacudí suavemente su hombro. Ella murmuró algo en su sueño al principio, luego abrió los ojos. Pero al verme, reaccionó con una leve sorpresa, como si esperara ver a alguien completamente diferente. «Brian», preguntó con voz adormilada, frotándose los ojos. «Marie, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó en realidad?». «Desperté en la sala de estar, y en la casa». «Oh».
No te preocupes, se incorporó y miró a su alrededor. Probablemente bebimos demasiado. ¿Revisaste a los niños? ¿Están dormidos? En ese momento, de alguna manera no estaba para eso. Sabía que eran chicos inteligentes y no se involucrarían en tonterías, pero lo que me preocupaba más era el caos que había ocurrido entre los cuatro y donde había desaparecido Kyle. Marie se levantó de la cama y, mirando a su alrededor, me llevó fuera de la habitación, sugiriendo que fuéramos a nuestra habitación. Ruth todavía estaba allí, y Marie la escoltó educadamente afuera. Pero todavía me preocupaba dónde estaba Kyle. Dejando a mi esposa para que se preparara para acostarse, deambulé por la casa para encontrarlo. En mi camino, miré dentro de la habitación de los chicos, ya estaban profundamente dormidos, así que continué. No importa cuánto deambulara por la casa, no podía encontrar a Kyle. Incluso me encontré con Ruth nuevamente, que fue a la cocina por agua. Cuando mencionó que podría haber salido afuera a fumar, me di cuenta de que también podría disfrutar de un poco de aire fresco y salí. La noche no tenía luna, y el porche solo estaba iluminado por un par de farolas colgadas bajo el techo. Noté a mi hermano en el rincón más lejano. Se apoyaba contra las barandas, sumido en sus pensamientos. Parecía que ni siquiera me notó acercarme hasta que le llamé. «¿Oh, también decidiste fumar?», me preguntó, ofreciéndome un paquete de sus cigarrillos. «No, solo salí». «Cuéntame, ¿cómo fue que tu esposa terminó en mi habitación?». «Ustedes dos estuvieron juntos todo el tiempo». «Oh hombre, realmente bebiste mucho anoche. No recuerdas nada». Ruth y yo tuvimos una pequeña discusión, y ella se fue a dormir, debe haber confundido las habitaciones. Me quedé en la cocina bebiendo y fumando, por eso acabo de salir. Pareces un poco agitado. Sí. ¿Cómo puedo mantener la calma cuando hay algo extraño pasando en la casa? Pero me alegra que todo se haya aclarado. Envié a Ruth a tu habitación, así que puedes ir con ella. Kyle me ofreció otra bebida, pero ya no tenía ganas, así que fui con mi esposa. Para la mañana, me sentía mejor, tal vez porque dormí en una cama cómoda o quizás la resaca estaba desapareciendo. Pero ya no me dolía la cabeza, y eso me alegró. Tenía unos días libres por delante, específicamente, tomé tiempo libre en el trabajo para pasar más tiempo con mi hermano. Sin embargo, Marie no podía dejar su proyecto en manos de otra persona. Cuando bajé a la cocina, mi esposa ya había preparado el desayuno para todos y estaba a punto de irse. «Cariño, ¿quizás te quedes en casa hoy?». Estaba un poco preocupado por su estado, recordando lo mal que me sentí la noche anterior. «No, no puedo. Además, el director programó una reunión para hoy. Recibí un mensaje por la mañana. Un momento inconveniente. Tendré que quedarme un poco más hoy. Podrás arreglártela sin mí, ¿verdad?». Marie me besó y se dirigió hacia la puerta. Me pareció que incluso estaba contenta de tener que quedarse más tiempo en el trabajo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó anoche que afectó su comportamiento de esta manera? Kyle y Ruth aún no habían salido de la habitación, parecía que todavía estaban dormidos. Pero no los necesitaba. Fui hacia Michael y decidí hablar con él. Me dirigí a él como a un adulto, esperando que pudiera ayudarme también esta vez. «Escucha, hijo. Quería hablar contigo sobre anoche». «¿Sammy está despierto?». «Sí, está en el baño». «Entonces, ¿de qué querías hablar?». «Entiendes que a veces los adultos, en general». Quería preguntar, ¿notaste algo extraño anoche? Por ejemplo, cualquier cosa, realmente. Ya entiendo.
¿Te desmayaste y te perdiste las cosas interesantes? De acuerdo, papá, realmente nos quedamos en la habitación, como pediste. Pero solo. ¿Qué pasa, Michael? Papá, perdónanos, solo queríamos hacer una broma. Ni siquiera fue mi idea. Mi hijo me contó que la noche anterior, él y Sammy, al ver a Ruth, decidieron instalar una cámara oculta en su habitación, escondida en un osito de peluche. Solo querían hacer una broma infantil y observar a la mujer que era un poco diferente a nosotros. Incluso los entendí, eran niños creciendo, y tal curiosidad es normal a la edad de Michael. Pero tampoco me gustó mucho que eligieran actuar así, especialmente en nuestra casa. Y la cámara aún estaba allí. Por un lado, debería haber regañado a los niños por tal acto, considerando lo que mi hermano y su esposa podrían haber estado haciendo allí. Pero ahora, yo mismo estaba curioso, ya que encontré a mi esposa allí ayer. Esperaba que la grabación pudiera aclarar algo, ya que Marie misma no quería hablar sobre la noche anterior. Esperando a que los familiares salieran de la habitación, aproveché el momento y recuperé el osito de allí. No pude verlo de inmediato ya que Kyle literalmente me seguía a todas partes. Pero más tarde, logré encontrar algo de privacidad en la oficina y comencé a ver. Ni siquiera imaginé qué esperar de esa grabación y pensé que probablemente vería a mi esposa ebria desplomándose para dormir. Pero lo que vi allí cambió fundamentalmente mi actitud hacia mi esposa y mi hermano. Las primeras tomas eran de Kyle y Ruth. Estuvieron en la cama por un tiempo, y después de unos minutos, discutieron, ni siquiera sé de qué se trataba. Pero luego Ruth salió, y pronto mi esposa entró en la habitación. Al principio, ella y Kyle solo estaban hablando, pero el tema de su conversación era lo suficientemente desagradable para mí. Pude entender que estaban hablando de algo que había sucedido entre ellos hace 3 años, antes de que él se fuera a otro país. Al escuchar, me di cuenta de que mi esposa y mi hermano me habían traicionado, años atrás, y habían fingido ser amorosos e inocentes todo el tiempo. Pero eso no fue todo. Continué viendo la grabación y vi que estos dos decidieron reanudar su relación nuevamente. Ni siquiera se avergonzaron de que yo estuviera en la casa y pudiera despertar en cualquier momento y encontrarlos. ¿Y dónde estaba Ruth en ese momento? ¿O esa señora sabía todo al respecto, y por eso se refugió en nuestra habitación? Tenía algunas respuestas en ese momento, pero tenía aún más preguntas. Al darme cuenta de lo mal que me habían engañado y aprovechado, sentí una oleada de ira y un deseo de venganza. El monstruo ahora rondaba por mi casa y me miraba descaradamente a los ojos, así que no esperé ni un segundo más y fui hacia él. Desbordante de ira, salí volando de la oficina y casi me choqué con mi hijo, que ya se dirigía al desayuno. Vio mi estado furioso y preguntó qué había sucedido. En un acceso de rabia, casi le conté todo lo que descubrí. Pero justo a tiempo, logré detenerme, dándome cuenta de que Michael, aunque ya era un chico grande, quizás no estuviera listo para saber semejante verdad. Reuniendo mis fuerzas, simplemente le dije a mi hijo que era hora del desayuno. Por supuesto, con los niños alrededor, no pude enfrentarme a mi hermano, aunque apenas lo contenía. Además, me preguntaba cómo podía hacerme esto, ya que siempre habíamos sido cercanos, una vez juramos no hacernos daño. Y aquí descubro que me traicionó hace años. ¿Esto sucedió incluso antes? Solía visitarnos con frecuencia, y salíamos a pasear por el bosque, incluso acampábamos. Podría haber durado tanto tiempo su traición, y fui tan tonto, amándolos a ambos, que simplemente no lo noté. Y ahora, esta grabación maldita. Quizás habría sido mejor si los chicos no hubieran pensado en hacerlo, y nunca hubiera sabido nada. Pero vivir sin conocer la verdad también lo consideraba incorrecto. Tomando la unidad flash de la cámara, regresé a la cocina donde los parientes aún estaban desayunando y le sugerí a mi hermano que saliéramos a dar una vuelta.
Estaba ligeramente sorprendido porque hasta ese momento habíamos planeado quedarnos en casa, ver el juego con una cerveza o compartir historias de lo que nos había sucedido a lo largo de los años. Pero insistí en mi propuesta, y parecía que todos notaron mi sombrío estado de ánimo, pero no me importaba lo que pensaran. Solo quería llevarme a mi hermano lejos de los niños y tener una charla de hombre a hombre. Kyle seguía preguntando a dónde íbamos, pero no le respondí, simplemente dije que sería una sorpresa. Aunque tal vez mi hermano sospechaba que ya sabía todo, en algún momento, me pareció así. Pero luego continuó con su charla e incluso sugirió algunos lugares que podríamos visitar. Nos detuvimos fuera de la ciudad. Salí del coche, aún sin poder creer que esto me estuviera sucediendo. Kyle me siguió. Pero no hay nada aquí. ¿Qué querías mostrarme?, preguntó inocentemente. ¿Mostrar? Ya me has mostrado. ¿Cómo pudiste? Eras mi hermano. ¿De qué estás hablando, hermano? Kyle aún fingía inocencia. ¿Qué? ¿Todavía preguntas? Sé todo, Kyle. Sobre ti y Mary. Bueno, ya que lo pones así. Ahora Kyle cambió su expresión, y en lugar de disculpas, que al menos esperaba de él, simplemente me miró astutamente e incluso se rió. Eso me enfureció aún más. Estaba enojado antes, pero esperaba poder controlarme aún, y si mi hermano se arrepentía sinceramente, habría intentado perdonarlo. Pero al parecer, no había sido mi hermano durante mucho tiempo. Aparté todos los demás sentimientos que alguna vez tuve por él y ahora solo veía ante mí a un enemigo y un traidor. Me lancé hacia él con los puños, queriendo desahogar toda mi ira en él. Pero Kyle tampoco era débil y comenzó a defenderse. Ambos recibimos muchos golpes el uno del otro, sin decir una palabra, nuestras miradas lo decían todo. Durante varios minutos, peleamos y luchamos, y esos momentos me parecieron tan largos como si ya hubiera pasado una hora. Quizás fue porque era una pelea con mi hermano, o tal vez simplemente estaba triste porque el amante de mi esposa resultó ser mi hermano. Con este pensamiento, le propiné un golpe decisivo en la mandíbula, tan fuerte que simplemente se desmayó. Me sentía tan exhausto que simplemente me senté en el suelo y me apoyé contra el coche. Solo quería olvidarlo todo, pero no podía. Después de estar sentado así durante unos minutos, regresé al coche. Kyle aún estaba inconsciente. No me molesté en hacerlo volver en sí, simplemente lo dejé allí y conduje de regreso a casa. Aunque tampoco quería ir a casa en particular, había asuntos pendientes allí. Al llegar a casa, le di a los chicos algo de dinero y les pedí que dieran un paseo durante unas horas. El mayor se sorprendió al principio por mi generosidad, pero luego pareció entender y se llevó a su hermano, diciendo que solo volverían más cerca de la tarde. Y cuando se fueron, llamé a mi esposa y le pedí que regresara a casa urgentemente. María empezó a preguntarme en respuesta qué había sucedido, pero no respondí, solo repetí que debía volver lo antes posible. Luego me acerqué a Ruth y decidí tener una conversación seria con ella. Me parecía que sabía mucho más de lo que parecía a primera vista, porque hasta ahora se había mantenido absolutamente tranquila, como si nada hubiera sucedido. Ruth, dime honestamente, ¿cuánto conoces a mi hermano? ¿Qué te une a él? Y no me digas que son solo sentimientos puros e inocentes entre ustedes dos. Me senté frente a ella en la sala de estar mientras ella hojeaba revistas, instalada en el sofá. ¿De qué estás hablando? Se distrajo de la lectura y se volvió hacia mí, su sonrisa, como de costumbre, sin abandonar su rostro. ¿Tienes algo específico en mente? Sí, Ruth. Estoy hablando de esta noche. ¿Sabías que Mary fue a ver a mi hermano? Estuviste con él poco antes de eso. ¿De qué discutían? Oh, entonces nos escuchaste.
¿Por qué preguntar entonces? Pensamos que te desmayaste después de la cachaca. Cail dijo que esa bebida está fuera de tu alcance. No juegues con mi cabeza. Responde a mi pregunta. ¿Sabías que él estaba con Mary? Bueno, lo sabía. ¿Y qué? Él me lo contó en Brasil. Ruth se levantó, cruzó la habitación y se detuvo junto a la ventana, mirando afuera. ¿Y tú mismo sabías cómo era tu hermano? Me preguntó en respuesta, aún sin voltearse hacia mí. ¿Qué quieres decir? Crecí con él. ¿Cómo no iba a conocerlo? Oh, por supuesto. Fe ciega en los hermanos. No te hubiera confesado sobre Mary ni sobre lo que realmente estaba haciendo en Brasil. No sabías que se involucró con las drogas, pensando que podía manejar ese negocio. Pero no le fue bien. Lo atraparon en los primeros meses y lo encarcelaron. Pasó 2 años y medio caminando por la celda allí. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando, aunque, considerando los eventos recientes, ya no sabía en qué creer. Estás mintiendo. Él me lo hubiera dicho. Bueno, sí, Ruth se volvió hacia mí. Así como te contó sobre su relación con Mary. Nos conocimos antes de que saliera. Durante ese tiempo, logró aprender algunas cosas y decidió probar suerte nuevamente. Y las cosas le fueron bastante bien después. Pero aún así, se ganó enemigos y ahora debe a algunas personas peligrosas. Muy peligrosas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Y qué pasa con mi esposa? No tiene nada que ver. Él vino porque quería recuperar algunos objetos valiosos que dijo que heredó de tu abuelo y que guardaba aquí. Y me llevó solo para presumir, supongo. Aunque he querido ver América por un tiempo. Pero espera, él me envió tus fotos. ¿Eso te preocupa? Ruth volvió al sofá y se sentó de nuevo. Escucha, ahora que su secreto está revelado, aparentemente no tengo nada más que hacer aquí, aunque la casa es bastante acogedora. Iré a empacar mis cosas. No te preocupes, encontraré la salida. ¿Y simplemente dejarás a tu esposo así? Todavía estaba en cierto estado de shock. Te lo ruego. ¿Te preguntas por qué no te invitaron a la boda? No hubo boda. Ruth volvió a sonreír ampliamente y salió de la habitación. Ahora la odiaba también, aunque, en esencia, reveló toda la verdad sobre el hermano, quien resultó no solo ser un traidor sino también un mentiroso y un criminal. Me quedé en casa hasta que llegó Mary. Ruth ya se había ido antes de que llegara mi esposa. Estaba abrumado por la desesperación y la ira nuevamente. Y no sabía cómo contenerme, cómo no arremeter contra mi esposa por su traición. Cuando ella entró en la casa y empezó a preguntarme qué había sucedido y si todo estaba bien con los niños, no pude contenerme, y mi primera respuesta fue una fuerte bofetada que hizo que Mary cayera al suelo de inmediato. Brian, ¿qué estás haciendo? Comenzó, pero al parecer entendió que ya conocía su secreto. ¿Cómo pudiste? Te amé todos estos años. Te di todo, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo has estado engañándome con él? Pregunto, ¿cuánto tiempo? ¿Incluso son míos los niños? Me incliné sobre ella, pero Mary solo lloraba y ni siquiera se atrevía a levantarse del suelo. La agarré de la mano y la arrastré al sofá. Se levantó un poco para no arrastrarse por el suelo, pero aún tropezó todo el camino, y uno de sus zapatos se salió de un pie. Cuando la tiré en el sofá, me senté frente a ella y la miré con una mirada fulminante. Lo siento, fue todo lo que Mary logró decir. Esperaba que dijera algo más, pero parecía que no quería justificarse. Quería seguir interrogándola, pero en ese momento, la puerta principal se cerró de golpe, y oí pasos pesados, los de mi hermano.
Entró a la habitación donde estábamos sentados y me miró con algo de malicia. A juzgar por su apariencia desaliñada, María incluso se estremeció al ver su ropa manchada de suciedad, mezclada en lugares con sangre. Pero al parecer, aún no sabía que Ruth ya me había contado sus planes y estaba tratando de interpretar al hermano arrepentido. Escucha, hermano. Las cosas no funcionaron entre nosotros. Sé que estuve mal. Perdóname. Simplemente no pude resistirme, tu esposa. No te atrevas siquiera a hablar de ella, me levanté y caminé hacia él. Has mentido tanto que pronto te confundirás. Habla. ¿Por qué viniste aquí? Y no te atrevas a mentir más. Ya sé de Ruth. Oh, sonrió. Así que esa bruja soltó la sopa. Maldición. Prometió guardar silencio. Maldición. Bueno, seamos claros. Sí, hermano. Siempre te envidié. Papá siempre te amó más. Pero, ¿por qué? Siempre conseguías todo lo mejor, incluso la herencia del abuelo. Y ahora vine aquí para recuperar lo que legítimamente me pertenece. Aquí nada te pertenece, le respondí y lo golpeé de nuevo. Por su tono, me di cuenta de que mi hermano solo estaba siendo honesto conmigo en ese momento, todos esos años antes solo estaba fingiendo. Pero, ¿qué lo detuvo antes de llevarse la colección de monedas antiguas? ¿Qué esperaba? Estalló otra pelea entre nosotros, y en medio de los golpes, cuando encontré un momento y le pregunté al respecto, dijo que quería que me sintiera indeseado, que alguien me amara menos que a él. E incluso sentí un poco de lástima por este mentiroso envidioso que solo buscaba atención. Cuando dejé de golpearlo, Kyle también se calmó un poco y se sentó en una silla. Parecía que ya estaba exhausto para el día. Pero ya no quería simplemente pelear con él. Después de todo, aún era mi hermano. Así que me volví hacia Marie nuevamente, quien había estado sentada en el sofá, observando todo con horror. Ya sabía que me había estado engañando durante mucho tiempo, pero era importante para mí saber si mis hijos, Michael y Sammy, eran realmente míos. Los amaba tanto que si resultaba que no lo eran, ni siquiera sé lo que habría hecho. Pero Marie comenzó a jurar por todo que eran míos. Y que su aventura con Kyle comenzó solo unos meses antes de que él se fuera a otro país. Resultó que, incluso entonces, él tenía la intención de usar a Marie para obtener la colección. Pero ella se negó en ese momento porque temía lo que yo pudiera hacerle a ambos más tarde. ¿Y pensabas que estas monedas significaban más para mí que mi propia familia? ¿Qué piensas de mí? Le pregunté después de que me contara todo. Kyle, si quieres, lleva estas malditas monedas. Pero solo sabed, tanto tú como Marie, estáis muertos para mí esta noche. Si no fuera por la grabación, tal vez habrías logrado tu plan, Kyle. Pero como puedes ver, la suerte no te favoreció esta vez. Fui al estudio, saqué algunas monedas de una caja con relleno suave, se las llevé y luego simplemente le arrojé la caja como a un perro, haciendo que se abriera y varias monedas rodaran por el suelo. Él gateó codiciosamente por el suelo recogiéndolas. Cuando las recogió todas, aún mirándonos con ceño fruncido, salió de la habitación. Regresé a mi silla y miré nuevamente a mi esposa. Ella me miraba con cierta confusión. ¿Le diste las monedas así nomás? Sí. Se las di. Quizás le traigan algo de felicidad. Yo ya perdí la mía, hace varios años, cuando me traicionaste. Marie bajó la mirada con culpa. Durante un par de minutos, se sentó y miró al suelo, luego simplemente se levantó y se apresuró hacia mis pies, rogándome que la perdonara. Ahora decía que Kyle la había forzado, amenazándola con revelar su secreto si no estaba de acuerdo. ¿Qué otro maldito secreto?
Pregunté indiferente, ya que ya había aprendido lo suficiente hoy y no podía imaginar qué más podría sorprenderme. Y entonces Marie me dijo que tenía otro hijo, uno mayor. Lo tuvo antes de conocerme, pero entonces solo tenía 17 años y no podía quedárselo, así que se lo dio a otras personas. Se lo contó accidentalmente a Kyle cuando, durante una de las vacaciones, había bebido demasiado, y él amenazó con contarme que todos estos años había estado enviando dinero en secreto a su hijo. Al final de su relato, Kyle apareció de nuevo en el horizonte. Se había cambiado de ropa y estaba preparando la maleta para marcharse de nuestra casa. No dijo nada y se marchó en silencio. Yo tampoco le dije nada, solo que cuando se marchó, le dije a Marie que empezara a recoger sus cosas también porque ya no la soportaba en casa. No porque tuviera otro hijo, sino por todas las mentiras y traiciones que había cometido. Aproximadamente un mes más tarde, después de que estos acontecimientos de pesadilla hubieran terminado y Marie se hubiera marchado de nuestra casa, mi hermano me llamó e inmediatamente empezó a regañarme. Cuando volví a preguntarle qué le pasaba, me dijo que las monedas que le había dado habían resultado ser falsificaciones baratas. Y que por eso se había metido en un buen lío. Pero yo le dije que el problema en el que se había metido no era por eso, sino cuando decidió abandonar a su familia y a su hermano por codicia y envidia. Por supuesto, sabía que las monedas no eran reales. Hacía mucho tiempo había hecho copias porque temía que alguien decidiera robar nuestra casa, y mantenía las monedas reales en el lugar más seguro, enterradas bajo la lápida de nuestro abuelo. Quería que sobrevivieran hasta que mis hijos crecieran, y luego podría compartir la herencia con ellos, aunque ahora lo dudaba y pensaba que tal vez estas monedas malditas deberían quedarse con el abuelo. Después de que Kyle y Marie se fueron, hablé con mis hijos y les conté toda la verdad. Sabía que me entenderían y esperaba que nunca cometieran un error así.